Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy te voy a enseñar cómo predicar de Lucas capítulo 15 de los versículos 11 a 24 acerca del hijo pródigo. Te voy a enseñar cómo armar un bosquejo de este pasaje bíblico. Hay muchos que me han escrito también para hacer este bosquejo. Si estás siendo bendecido pues con estas enseñanzas, con estos bosquejos, comenta aquí abajo. Eso me anima a seguir trabajando, a seguir subiendo más videos. Así que pues a aprender se ha dicho. Cómo predicar de Lucas capítulo 15. Por ejemplo, mi título sería Iré a mi Padre. Un título corto, también tiene verbo, ir. Es un mensaje de arrepentimiento. Por más que el título sea creativo, sea corto, pero no debemos perder de vista el mensaje principal, el tema principal. El tema principal es el arrepentimiento. Ahora pasamos en el bosquejo. Punto número 1, la partida del hijo pródigo, de los versículos 11 a 13. El punto número 2 es la caída del hijo pródigo, de los versículos 14 a 16. Y el punto número 3 es el regreso del hijo pródigo, de los versículos 17 a 24. Ya tenemos aquí pues en los puntos principales del bosquejo. Ya hemos dividido este pasaje bíblico en 3 partes. Ahora vamos a pasar a desarrollar pues los puntos secundarios, porque esto nos ayuda a explicar mejor. Comenzamos por el punto número 1, la partida del hijo pródigo, de los versículos 11 a 13. El primer punto secundario es la petición irresponsable de su herencia, el versículo 12. Este joven, al pedir su herencia antes de tiempo, muestra una falta de madurez y falta de sabiduría para manejar los recursos. Y luego de recibir la herencia se fue lejos. Por eso vamos a ver la búsqueda de placer como segundo punto. La búsqueda de placer, versículo 13. Pues dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Aquí el joven vivió una vida de excesos, una vida sin control. Así es cuando una persona se va lejos de Dios o está lejos de Dios. Entonces aquí hablamos de eso, enfatizamos los placeres. Y podemos encontrar más versículos que hablen sobre los frutos de la carne, sobre los placeres de este mundo. Y aquí puedes apoyarte también de esos versículos. Ahora pasamos al punto número 2, la caída del hijo pródigo, de los versículos 14 a 16. Como primer punto secundario es una vida de pobreza, el versículo 14. Porque aquí dice, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Hablamos pues de la experiencia de pobreza. Comenzó a experimentar el hambre. Así es cuando uno se va lejos de Dios. Experimentas el hambre, el vacío. Otro punto es una vida de desesperación, de los versículos 15 y 16. Esta persona comenzó a buscar el trabajo desesperadamente. Y luego cuando encontró, pues le enviaron a cuidar cerdos. Pues y aquí la Biblia dice que deseaba llenar su vientre con la comida del cerdo, porque no había para que coma. Entonces llegó un momento de desesperación, un tiempo de necesidad. Entonces aquí hablamos de una vida sin propósito, una vida sin dirección, de una vida sin esperanza, una vida alejada del Padre, una vida lejos del Padre. Entonces este joven se encuentra en una situación de extrema pobreza y miseria, una miseria física, emocional y espiritualmente. Y para poder apoyar esta parte podemos hablar de Salmos 42, donde dice, me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba, se estabilizó. Es un versículo poderoso para poder predicar esta parte. Ahora veamos el tercer punto del bosquejo, el regreso del hijo pródigo, de los versículos 17 a 24. El primer punto es la decisión de volver al Padre. El versículo 18, la primera parte dice, me levantaré e iré a mi Padre. Todo empieza con una decisión, la decisión de levantarse e ir al Padre. El otro punto es el reconocimiento del pecado. Del versículo 18, la segunda parte, que dice, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Para acercarnos a Dios debemos reconocer que hemos pecado, que hemos fallado a Dios. Y también aquí hablamos del recibimiento del Padre, de los versículos 20 a 22. Y aquí dice que el Padre lo recibió con amor, con brazos abiertos, le besó. Entonces encontramos pues un Padre amoroso, pero lo que le importa es que el Hijo está volviendo a casa. Y en el versículo 22 encontramos un acto de completa restauración. Aquí el Padre le devuelve todo. Dice, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Entonces aquí hay 3 elementos importantes. Primero, el vestido, el anillo y el calzado en sus pies. El vestido, en la cultura antigua, representaba el estatus y la identidad de una persona. Aquí el Padre está mostrando que su Hijo es parte de la familia otra vez.
significa que ha sido perdonado y aceptado incondicionalmente. Y el anillo era un símbolo de autoridad y privilegio. Al colocar un anillo en la mano del hijo, el padre le estaba devolviendo su posición como hijo legítimo y restaurando su autoridad y dignidad perdidas, porque el hijo había perdido su dignidad. Ahora el calzado en sus pies. En la cultura antigua los esclavos solían ir descalzos, mientras que los hijos y los hombres libres llevaban calzado. Al calzar los pies del hijo pródigo, el padre está restaurando su dignidad y libertad como miembro pleno de la familia. Así es, esto significa el calzado. El Señor nos hace libres. Ya no somos esclavos del pecado, somos libres. Y podemos sacar una tremenda enseñanza de esto, un mensaje evangelístico, un mensaje de arrepentimiento. Y la última parte es la celebración y la alegría por la restauración del hijo perdido, del versículo 23 y 24. El padre está celebrando, ¿no? Sabemos cómo es la celebración, ¿verdad? Matan al mejor becerro, pues hacen una fiesta ahí y el padre está muy feliz porque dice, el versículo 24 dice, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Iré a mi padre. Es el título de este mensaje. Ahora veamos el siguiente bosquejo desde la perspectiva del padre. Todo el mensaje va a girar al torno del padre, ¿no? Entonces aquí nuestro tema ya no sería el arrepentimiento, sino sería el amor de Dios. Es otro tipo de mensaje, pero basado en el mismo pasaje bíblico. Por eso es enfoque múltiple. Obviamente lo vas a predicar en diferentes servicios, ¿no? En diferentes cultos. Entonces, comencemos. Nuestro título, el amor del Padre, el amor del Padre. El punto número 1, la espera del Padre, del versículos 11 a 20. La espera del Padre. Aquí podemos hablar de la angustia del Padre por la partida del Hijo, ¿no? El Padre estuvo triste cuando su Hijo se fue, cuando su Hijo partió, cuando vio a su Hijo irse lejos. Luego hablamos de la esperanza del Padre, ¿no? La esperanza del Padre durante la ausencia del Hijo. Podemos hablar de la imagen del Padre observando el horizonte en busca de su Hijo. El Padre mirando cada mañana, mirando cada tarde, a ver si su Hijo se asoma. Tuvo una esperanza que su Hijo un día va a volver. Y así es nuestro Padre amoroso. Siempre nos espera y nos mira. El Señor no ha quitado sus ojos de ti. Por más lejos que estés, Dios te sigue mirando. Dios te sigue amando. Ahora pasamos al punto número 2 del bosquejo. El recibimiento del Padre. Lucas 15, del versículo 20 a 24. Entonces aquí hablamos la mirada del Padre, del versículo 20, la primera parte. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre. Entonces su Padre jamás se olvidó de él. Y también hablamos de la misericordia del Padre, del versículo 20, la segunda parte. Y fue movido a misericordia. Una tremenda enseñanza. Un Dios que dio a su Hijo unigénito para que todos podamos creer en Él, para que tengamos vida eterna. Un Padre movido a misericordia. Hay muchos versículos que hablan de la misericordia de Dios y podemos apoyarnos también con esos versículos para predicar esta parte. Y también aquí habla del abrazo del Padre, en versículo 20, la última parte. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El abrazo del Padre. No importó que su Hijo haya pecado, se haya ido lejos, se haya perdido, pero el Padre lo abrazó. Así es, el Señor nos espera con brazos abiertos. Una tremenda enseñanza. Y luego veamos también aquí el perdón del Padre, de los versículos 22 a 24. Un perdón completo. Aquí podemos hablar, te devuelve a la familia. Porque aquí el Padre le dio el vestido, el anillo y el calzado en sus pies. El vestido que le identificaba como hijo. El anillo que le identificaba como hijo. Y el calzado que simbolizaba la libertad, ¿verdad? Entonces, estos tres elementos, pues, simbolizan que uno es parte de la familia, ¿no? En aquellos tiempos significaban que uno es parte de la familia, que eres heredero de la familia. Y también veamos la alegría del Padre de los versículos 23 a 24. Porque aquí dice, comamos y hagamos fiesta. Y aquí el Padre está celebrando que su Hijo ha regresado, ¿ve? Y podemos apoyarnos en Lucas 15, versículo 10, donde dice, así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, ¿ve? Podemos buscar más versículos de apoyo para enriquecer esta enseñanza. Esto es el enfoque múltiple, sacar más de una enseñanza de un solo pasaje bíblico, sacar más de un bosquejo. Obviamente tenemos que predicar en diferentes servicios, en diferentes reuniones, ¿verdad? Entonces elegimos el personaje y en base a eso pues sacamos una enseñanza, ¿no? Si hay 3 personajes podemos sacar 3 mensajes. Por ejemplo, aquí podemos sacar también de la actitud del hermano mayor.
y el mensaje pues iría ya acerca del egoísmo, del resentimiento, ¿ves? Es otro tema, ¿verdad? Entonces, pues hay diferentes temas que podemos sacar de un solo pasaje bíblico, y así de muchas historias, de muchas parábolas, podemos elegir un personaje y enseñar acerca de ese personaje, ¿no? Entonces, de esa manera también se prepara un bosquejo. Si estás aprendiendo, pues comenta aquí abajo. Si ha sido de bendición, pues esta enseñanza, comenta aquí abajo, comparte. Déjame un like, eso me anima a seguir adelante, y comenta aquí abajo qué te pareció. Ha sido una alegría compartir esta enseñanza y te espero en el siguiente video. Bendiciones.